Saludos, hermanas y hermanos en Cristo y María. Bienvenidos a Avanzando contra Viento y Marea. Este quien les habla es Héctor Reyes Baerga. Y como en todos los programas, nos acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa de la parroquia San Felipe Apóstol. ¿Cómo estás, reverendo diácono? Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Pues gozoso como siempre, cada vez que toca este momento de grabar este programa Avanzando contra Viento y Marea, pues una alegría aparte, una alegría que nos pone a caminar, a correr, a llevar esa palabra del Señor a todas las personas que nos escuchan y nos oyen por estos medios. Así que estoy contento. Qué bueno, hoy pues tenemos la casa llena. Hoy nos visita Marianely Ruiz. ¿Cómo te encuentras, Marianely? Pues para la gloria de Dios, muy bien. Así que aquí gozosa también de poder compartir con ustedes este ratito. Muy bien, entonces pues tenemos a Beatriz Maldonado y a José Santiago, que son esposos, y todos los que hemos nombrado son miembros del Ministerio de Danza Osana de la parroquia San Felipe Apóstol. ¿Cómo ustedes se encuentran? Bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios también. Gracias por haber aceptado la invitación. Este es el programa, uno de los programas en que se une a el grupo de programas que hemos hecho en relación al valor del laico dentro de la iglesia. Y una de las cosas que hemos ido tocando a través de todos estos programas, que ya serían 5 programas, hemos trabajado primero los movimientos que hay de la iglesia, ¿verdad? Los hermanos Cheo, Cursillo de Cristiandad, inclusive trabajamos con el tema de los caballeros de Colón. Y entonces, pues hoy queríamos tocar dentro de ese valor del laico, dentro de lo que es la iglesia, pues un ministerio dentro de la parroquia, ¿verdad? Porque a veces no queremos irnos muy a lo macro y necesitamos también irnos al elemento más micro, al elemento que es el que podemos constatar de manera más fácil, que es lo que hacemos en la iglesia, ¿verdad? Y cómo los que trabajamos en la iglesia, pues cómo entonces laboramos y lo hacemos de una manera distinta a lo que a lo mejor lo haríamos fuera, aunque se supone que la vida de la fe es que lo hagamos todo de la misma manera, ¿verdad? Y entonces el tema que siempre hemos estado utilizando es el de Primera de Corintios, que nos dice: ay de mí si no predicara el evangelio. Y claro, hay diferentes maneras de predicar el evangelio, no necesariamente tiene que ser pararnos en la luz con un altoparlante y evangelizar, que sería muy bien, estaría fantástico hacerlo, ¿verdad? O ir puerta por puerta, que también es muy válido. Pero hay otras maneras para hacerlo también y para poder de alguna manera aquel que nos vea se siente identificado no por nosotros, sino con Cristo, que es el que debe realmente, la persona se debe sentir más cercana. Y en el Salmo 150, que es un salmo relativamente corto, nos habla de lo siguiente, nos dice que debemos alabar a Dios en su santuario y también nos dice que tenemos que alabarlo por las grandes proezas que ha hecho en nuestra vida, pero sobre todo nos dice que tenemos que danzar y tocar los instrumentos de una manera distinta para agradar a Dios y glorificar a Dios por lo que hemos recibido. Y yo creo que las mismas escrituras nos van llevando a tocar un poco el tema que vamos a estar trabajando hoy. Si fuéramos a ir al Éxodo, en el capítulo 15, versículo del 20 al 21, allí en esa lectura bíblica nos va a llevar al momento en que el pueblo de Israel puede pasar por el Mar Rojo y todos los carros y los caballos y todos los soldados pues quedan cubiertos por el mar. Y dicen las escrituras que allí María o Miriam, es el nombre que es real, ¿verdad? Nos dice que allí ella cogió y tomó de la mano a otras mujeres y empezó allí a avanzar y a glorificar al Señor con los instrumentos que tenían en la mano, ¿verdad? Con los que pudieron salir, ¿verdad? Porque sabemos que ellos tuvieron que salir a la prisa. Así que vemos cómo ya desde un principio, claro, siempre tomamos el Evangelio de David y sabemos que David, pues, cuando trajeron el arca, pues, de la nueva alianza, de la alianza, pues sabemos que él danzó. Pero vemos cómo ya desde un principio esa tradición de danzar para Dios, para glorificarlo, para alabarlo, pues ha estado presente. O sea que no necesariamente podemos decir que es un invento nuevo, sino que ya algo que ya la misma tradición del Evangelio nos lo indica. Así que, ya hablando esto,
que creo que he hablado de más, pues vamos ahora a un elemento que es importante, y es el hecho de que en el año 2016, en nuestro arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto, nos dice lo siguiente sobre la danza litúrgica. Dice, debe ser un proceso sanador tanto de los integrantes como de la comunidad, porque Dios nos ama a todos y a través de la danza lo experimentamos expresando nuestros movimientos. La danza le permite al creyente con cada coreografía, con cada movimiento, con cada oración, expresar con espontaneidad los sentimientos de alegría, tristeza, consuelo, solidaridad y fe que produce la música en el interior de su persona, lo que le permite expresar una sintonía entre el cuerpo y el alma y Dios. Y me parece que yo creo que con eso es que deberíamos comenzar, reconocer y entender que la danza como una manifestación o una manera de manifestar el Espíritu Santo, pues nos ayuda o nos ayuda a todos, especialmente no solamente al que lo está viendo, sino el que está donando su cuerpo para realizar el mismo, ¿verdad? Entonces, pues me gustaría que Marianely, José y Beatriz pues, nos hablaran un poco de cómo surge esto del ministerio, ¿verdad? Y más que todo eso, cómo esa realidad de ese ministerio pues ha transformado, cambiado sus vidas hasta llegar al punto de transfigurarlo, si es que ha sido así. Así que les dejo la palabra a ustedes. Bueno, sí, nuevamente, buenas noches a todos y gracias por esta gran oportunidad. Una de las intenciones principales de Monseñor cuando expresa lo que está escrito, ¿no? Es que la danza es la armonía y lograrla. Esa armonía entre el cuerpo, entre la mente y el espíritu. Así que es una manera de expresar, obviamente, esa adoración y ese amor a quien conozco y amo, ¿no? Al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y entonces, para poder yo expresarle esa adoración y ese amor a través de mi cuerpo, que yo siempre decimos que es el instrumento perfecto, que es lo que Dios te dio. Eres tú, es tu ser, es tu cuerpo. Y con eso hay que adorarle. Así que, y dice ese Salmo 150, todo lo que respire alabe al Señor, ¿no? Así que nosotros tenemos, y más como creyentes, y más realmente si le conocemos y queremos en todo tiempo agradarle y adorarle, pues utilizamos nuestro cuerpo y hacer esa combinación de esa armonía. De ahí viene también esa frase de Jesús a la samaritana cuando le dice, estoy esperando a esos adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Tenemos un solo Dios y el mundo nos atrae a tantas otras cosas. Y ese punto medio, ese punto importante, ese punto de encuentro es poder todos adorarle en espíritu y en verdad. Así que la danza es una expresión maravillosa de alabarle y de adorarle. Pero hemos tenido que aprender en el camino. Así que hace 10 años, por lo menos en la parroquia, sabemos que, como dijiste, la danza está en la palabra desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Y la danza es nuestra, es de nuestra iglesia. Y eso mismo nos lo dijo esa hermana que no es católica, que fue la que, autorizada por nuestro párroco, nos fue enseñando, porque vemos la danza quizás más en nuestros hermanos no católicos, y nos fue enseñando y así nos decía, esto está en la palabra, esto está en la iglesia, es de su iglesia, esto es suyo. Así que simplemente retomarlo en lo correcto. Por eso Sana es un ministerio de danza litúrgico. ¿Por qué? Y siempre tenemos ese apellido, es parte de nuestro nombre, porque esa es la liturgia de ellas que nos alimentamos. Yo no puedo salir de ahí. Y yo no puedo decir que adoro y amo si realmente no me alimento de Él, realmente donde está Él. Así que Osana es un ministerio de danza litúrgico que hace 10 años se forma. Así que Dios nos puso una inquietud y viendo quizás como en la iglesia también, nuestros jóvenes y mucha gente, y lo hacíamos cuando hacíamos actividades, de eso Manolino sabe, hacíamos bailables, esas actividades, y quizás en eventos especiales, litúrgicos, y también celebrando las madres, los padres, teníamos jóvenes que ellos buscaban cómo a través del arte o a través de ellos mismos crear
estos bailes, crear arte, hacían teatro. Ellos buscaban la manera de cómo hacerse sentir y a través de lo que a ellos les gustaba, poder servirle al Señor también y adorarle. Así que vimos esa gran oportunidad de decir, Señor, yo creo que aquí hay hambre de poder seguir ampliándonos, seguir buscando cómo dentro de lo correcto poderte adorar y poder seguir creciendo en la fe. Así que, hablando con el padre Ronnie, obviamente, él nos autoriza dentro de la formación y siempre ha caminado con nosotros en hacer lo correcto y lo que es debido dentro de, siguiendo la obediencia, sabiendo que también el ministerio es un ministerio que al ver, es más, vemos lo corporal y nos podemos atraer un poquito más con la carne, pues vamos todos aprendiendo. Hemos ido todos aprendiendo, tanto el ministerio que empezó con 7 personas, hoy en día somos más de 60, desde 4 añitos hasta personas casi de 70 y pico de años. Familias, tenemos matrimonios como José y Beatriz con sus hijos. Así que comprometidos, el ministerio tiene unas reglas donde para estar en ese ministerio hay que ser activos, hay que ser católicos, ¿no? Hay que estar activos en nuestra iglesia, hay que servir, hay que crecer, hay que vivir los sacramentos, hay que caminar siempre en fe y tratando de luchar por lograr esa santidad. Así que hemos ido transformándonos, capacitándonos, tanto así que como hablaste de Monseñor, hemos tocado las puertas de la iglesia para poder crear una pastoral de danza, para entonces como una sola iglesia poder todo, porque hay muchísimos ministerios de danza en nuestra iglesia y muchos más lo vemos en Latinoamérica, hay muchos, y hay pastorales de danzas en otras diócesis, en otras iglesias católicas de Latinoamérica, ¿no? En otros países. Así que hemos ido poquito a poco, sabemos que esto es donde se le pide al Espíritu Santo que nos guíe, nuestros líderes van dándole formación y esperamos, yo tengo fe que en algún momento podamos tener esa pastoral para todos ir iguales y que así mismo la iglesia y nuestros hermanos nos apoyen y vayamos creciendo juntos. Yo creo que en San Felipe hay muchos testimonios, muchos frutos y muchas cosas muy lindas de este ministerio tan lindo. Fuerte, nosotros no solamente nos reunimos un día para poder hacer una danza, son todos los días. Nosotros estamos en reunión todos los días, capacitándonos, orándonos para montar una danza y cada palabra en oración y poder llevar ese mensaje cuesta. Y cuesta domar también la carne para poder conectarnos al espíritu y creo que nos falta todavía mucho, pero creo que podemos. Así que nada, una gran bendición en nuestra vida. Sí, decía en la primera carta de Pedro nos hace un llamado a reconocer que tenemos que en nuestro propio cuerpo vivir la experiencia de sufrimiento de Cristo. Y entonces, pues claro, eso se puede explicar de diferentes maneras, pero una de ellas es el ofrecimiento completo de nuestra vida ante la grandeza de nuestro Dios. Y ahorita estabas hablando, Marianely, y tratando de establecer algunos puntos que creo que deben ser importantes. El primero es que tenemos que pensar que este ministerio es un ministerio multigeneracional que ha logrado de alguna manera o forma enamorar, ¿verdad? A un sinnúmero de personas en la parroquia, tanto jóvenes que hablabas ahorita, pero también las que son jóvenes o que fueron jóvenes en algún momento de la historia, ¿verdad? De corazón, entonces, de corazón. Sí, experiencia. Sí, de experiencia, exacto, ¿no? Y yo creo que eso también habla muy bien, ¿verdad? De la realidad del ministerio. Ahora me gustaría, ¿verdad?, hablar con Beatriz y con José de esa misma realidad, de esa armonía de la que hablaba ahorita Marianely. Y claro, quizás cuando cuando estaba escuchando a Marianely, ella hablaba de la armonía y de alguna manera o forma, lo conecté con quizás tu, ¿verdad? Beatriz, con tu profesión y de cómo esa armonía a veces es tan necesaria en el movimiento y cómo a veces es sin darnos cuenta se convierte en una manera hermosa de poder ver cómo Dios se va haciendo en nuestras vidas,
¿verdad? Desde algo bien sencillo hasta algo ya más complejo. Hablábamos Mariana hablaba de lo de la danza, de lo complejo que era, pero también sabemos que dentro de esa armonía pues está lo que es la espiritualidad. Y yo creo que ustedes, tanto Beatriz como José, que ambos y sus dos hijos también están en el ministerio, pues cómo realmente pues, esa armonía o esa espiritualidad ha crecido a través de esta historia, ¿verdad? De 10 años, porque por lo menos Beatriz comenzó con el ministerio, si no me equivoco. Así que, pues, ¿qué me pueden hablar? Sí, la realidad es que ha sido de mucha bendición para nosotros como familia poder hacer esa armonía entre nosotros, ¿verdad? Y sobre todo ir llevando a nuestros hijos desde chiquitos, porque Mateo nace prácticamente en San Felipe y para ese tiempo todavía no estaba en ministerio, así que cuando empieza el ministerio, para él lo veía como un baile y cómo irlo llevando a que el baile de afuera no es el baile de adentro, ¿verdad? Y cómo tú adoras a Dios con tu corazón, pero sobre todo en una armonía y con un propósito. Y hacerlo como familia, una de nuestras mayores bendiciones, y siempre, ¿verdad? Tratamos de estar siempre los cuatro, pero cuando tuvimos que ir a Barahona y participar de una misión como familia, yo creo que fue uno de los momentos más bonitos que como familia, ¿verdad?, podemos vivir. Y ver a nuestros hijos, irlos encaminando, porque todo tiene un propósito, como decía Marianelli. Hay un paso, pero ese paso está acorde con una palabra, que esa palabra está acorde con lo que Dios quiere de mí como cristiano. Entonces recuerdo cuando Mateo era chiquito que me decía, había una canción que los niños cantaban que decía, y soy tu soldado. Y entonces él chiquito, porque estaban infantiles en ese entonces, me decía, mamá, es que yo siento que yo soy el soldado de Cristo. Yo tengo aquí una voz que me dice, no lo hagas. Otra me dice, hazlo. Pero Dios es el que gana esa pelea. Entonces, ¿cómo decirle? Eso es lo que nos pasa en nuestra vida. Siempre va a haber algo que te diga esto, pero está la voz de Dios y mientras tú mires esa carita de Jesús, tú vas a hacer lo correcto para Él. Así que como familia, en lo más sencillo, tratar de poner la palabra y cómo ellos aman también su ministerio, porque los ha ayudado a crecer espiritualmente. Sí, bueno, lo que dice Beatriz es cierto, ¿no? De cómo nosotros debemos integrarnos como familia y estar en un ministerio, ¿verdad? Que nos una, que nos enseñe en términos de la palabra y cómo nosotros con nuestro cuerpo pues podemos alabar al Señor. O sea, y todo es lo que decía Maranelli también, unas palabras de Bea, es una armonía. Es ese sentido, ¿verdad? Que yo, que como ministerio, ¿cómo me va a ayudar eso a mí a enseñarle a mis hijos a adorar al Señor? ¿Por qué tenemos que adorar al Señor? Y como familia, compartir esa palabra, tanto, ¿verdad? Cuando se escuchan las canciones en la danza, y uno vivir esa alabanza y esa glorificación a Dios en vivo, ¿no? En persona. Hay unas palabras que yo creo que resumen un poco todo lo que hemos hablado hasta el presente. Y es que el Evangelio según Juan, en el capítulo 4, el versículo 23, nos habla de que vendrán momentos, llegará la hora en que habrán adoradores y lo harán en espíritu y en verdad, pero hay una palabra clave en toda esa lectura, y es el hecho de que dice que a los adoradores verdaderos hace una mención particular esa frase, ¿verdad? O eso que nos dice Jesús. Entonces, pues claro, y cuando hablamos de verdad, en unos tiempos en que tanto luchamos contra discursos contrarios a Dios, especialmente por la posmodernidad y lo que se llama también la posverdad, que son dos elementos en donde mi verdad es mía y pues como es la mía, pues no me importa la tuya, ¿verdad? Entonces, pues va creando a un ser humano mucho más egoísta de lo que ¿verdad? Ya de por sí, pues falla en eso, así que se aumenta un poco más. Y vemos cómo ese elemento de la verdad
tendríamos que hablar a través de cómo esa verdad me hace libre. Las Escrituras, por eso es que es tan importante el mensaje que se hace a través de este ministerio, en donde se inserta el elemento de, ¿verdad?, la parte de la danza, pero también el elemento del evangelio y del mensaje, porque para poder realmente vivir en esa verdad, que no es otra que Jesús, va unido a un elemento de abandono a nosotros mismos, porque la Escritura misma nos dice que voy a ser libre en la manera y en la forma en que viva en esa verdad que Cristo nos muestra. Por eso es que Él dice que Él es la verdad, el camino, la vida, porque nos ayuda a trabajar con alcanzar esa libertad. Y en muchas ocasiones, a través de esta danza, pues uno ve, ¿verdad? Cada persona pues vive una espiritualidad distinta, pero podemos uno apreciar el que mira desde afuera, quizás pues ese elemento de libertad, ese elemento de yo reconocer que estoy adorando y glorificando a mi Dios, y lo hago no necesariamente porque esto es un espectáculo, que no lo es, sino más bien pues porque he empezado en ese camino a conocer a ese Dios que me ama con pasión y con ternura, y que por tanto yo me debo a Él. Fíjese, a veces se nos olvida que lo más importante, o una de las cosas más importantes, es el temor a Dios. Y vemos el temor a Dios como un elemento de que es que Dios me va a castigar. Por el contrario, lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica es que ese temor a Dios es buscar cómo no ofender a Dios. Y yo creo que el ministerio, de alguna manera o forma, va haciendo ese vehículo, esa forma tan especial que tiene el Señor para encaminar no solamente a los jóvenes, sino a las familias y a aquellas personas que a lo mejor llevan toda una vida de católicos, ¿verdad? Especialmente muchas de las que son ya un poquito más mayor de 15, pues sabemos que también viven también con intensidad, con gozo, con alegría, ese elemento de yo, ¿verdad?, utilizar todo lo que soy, todo lo que el Señor me ha dado para poder glorificarlo. Hay algo que quería tocar también, y era el hecho de que los frutos, ¿verdad? Ahorita hablaba Beatriz y hablaba José de los frutos que ellos han visto a través de su vida con el ministerio y, ¿verdad?, a través de su historia con Dios, ¿verdad? Que va una atada de la otra. Y entonces, ¿cuáles han sido los frutos? ¿Qué frutos hemos visto? Marianelli, con el ministerio, ¿qué frutos hemos visto? ¿Verdad? Porque a veces es importante que la gente sepa, y lo digo más bien no por vanagloriarse nadie de esto, sino que es que hay veces que necesitamos que la gente entienda los frutos que se reciben cuando uno realmente se entrega a Dios, porque la gente lo único que piensa es en todas las cosas que no puede hacer. Fíjate, entonces, pero nunca dicen las cosas que han recibido, ¿verdad? Las alegrías, los gozos, ¿verdad? Todos esos elementos que están ahí. Entonces, pues me gustaría que más o menos tanto Marianelli como Beatriz y José, pues también pues nos dijeran cuáles han sido esos frutos que hemos visto. Pueden ser a través de la parroquia, como ustedes como individuos, ¿verdad? Yo creo que muchísimos, tanto ministerial, tanto individual, tanto a nivel de la parroquia. Yo creo que cada integrante de este ministerio puede expresar por testimonio, inclusive los padres. Nosotros tenemos en el ministerio, creo que es donde más chiquititos la catequesis empieza, ustedes saben más la edad, ¿no?, donde empieza la catequesis, pero aquí damos la oportunidad a nuestros niños de 4 añitos a poder empezar ese caminar en la fe. Y eso va unido a sus papás porque ellos tienen que llevarlos. Y hemos tenido la bendición de que a través de ellos es que sus papás entran a la iglesia, se convierten y van en un proceso. Hemos tenido matrimonios, familias que han recibido la primera comunión, el bautismo, el sacramento del matrimonio. Así que yo creo que realmente es como yo digo, es de Dios y lo que es de Dios permanece. No importa las batallas que tengamos o por donde pasemos, porque las pasamos todos los días, pero es de Él. Y si es de Él, va a permanecer, ¿no? Y hablábamos también de lo que es en espíritu y en verdad. Y ahora que hablas de los frutos,
a través del Espíritu Santo, Él tiene 7 dones y 12 frutos, ¿verdad que sí? Sí. Y también en verdad, pues, es la verdad de la palabra. Y ahí es que adoramos en espíritu y en verdad. Cuando nosotros trabajamos con nos dejamos tocar y trabajar por el Espíritu Santo y en la obediencia y de verdad la verdad de la palabra, yo creo que vamos a llegar a esa perfección. Así que hasta en Apocalipsis, sabes que nosotros utilizamos algunos instrumentos para poder alabar y adorar, y los utilizamos basados en la palabra, no inventamos nada más. Yo digo que Dios todo lo tiene aquí, ¿no? Y dentro de él hablamos de lo que es la vara, ¿no? Y dice en Apocalipsis, aquí estoy en 12:11, dice que le entregan una caña semejante a una vara de medir y me ordenaron, levántate y mide el templo de Dios y el altar y cuenta a los que adoran en él. Y eso es bien importante, que nosotros podamos, es lo que nosotros trabajamos mucho en este ministerio, dentro de seres imperfectos, buscar y lograr siempre caminar en esa perfección. Y ahí lo vemos, porque la realidad es que el Padre siempre está pendiente. Y hasta en ese momento, antes de esa 7ª trompeta, ¿no? Y eso es hermoso, Él está pendiente a quien está dentro de su templo y realmente lo está adorando como Él quiere que lo adoren. Y vamos caminando en eso. Así que Beatriz y José pueden decir, pero frutos y bendiciones, muchas. Nos ha costado que nos rompa como a muchos de nosotros, pero así mismo nos va transformando y lo hemos aprendido. Definitivamente, siguiendo esa línea de Mari, la realidad es que lo más que nosotros tratamos, ¿verdad? Es, número uno, de aplicárnoslo nosotros, pero también de transmitirlo. Es que lo podamos hacer en este espíritu y en verdad, ¿verdad? Y cuando hablamos de espíritu, hablamos de hacerlo, como dice ese primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero cuando hablamos de la verdad, hablamos de conocer, tener la confianza de sus palabras, tener la conciencia de lo que es Él, pero sobre todo la convicción, ¿verdad?, de lo que Él va a hacer con nuestra vida. Entonces, cuando tú realmente, si tú adoras con espíritu, pero sin verdad, pues simple y sencillamente se basa en una emoción, en un momento, ¿verdad? Pero cuando lo haces con la verdad, pero no con el espíritu, pues a lo mejor pierdes la pasión. Pero cuando lo haces con la combinación perfecta de espíritu y verdad, tú lo entregas todo y cada vez quieres darlo más porque quieres agradar a ese Dios que realmente ha hecho todo por ti. Entonces, es poder transmitir esa hambre de quererlo adorar, de querer entregar todo de mí. Y cuando tú te pones, y lo digo en mi carácter personal, una vestimenta de danza, a lo mejor van para la derecha y yo voy para la izquierda, pero mi corazón está conectado con que yo le quiero adorar a Él, con que yo estoy quizás, y mis compañeros yo sé que también así, estamos orando por una feligresía que nos está mirando y no buscamos que nos mire una cámara, que aquel nos vio, estamos buscando que mi corazón esté agradando a Dios y de alguna manera quiero realmente agradarlo, no únicamente vestida de danzora, lo quiero agradar con mis acciones. Entonces yo creo que el fruto mayor que como individuo podemos alcanzar y como ministerio es lograr que cada día vayamos tratando de ser mejores cristianos, de que nuestras acciones realmente vayan alineadas a ese adorador, a ese verdadero adorador, a construir un verdadero adorador, no únicamente en un lugar específico, porque el Señor, ¿verdad?, no busca que sea en un lugar, puede ser más activo, puede ser más pasivo, pero que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras acciones vayan alineados a agradarle a Él. Frutos como ministerio, muchísimos, como compartía Mari. Hubo una persona, ¿verdad?, que recuerdo, no digo verdad su nombre, pero sí en un momento que estábamos orando, cada instrumento tiene una razón, un manto, un abanico, una bandera. Son instrumentos que tienen unos significados bíblicos. Y cuando tú realmente los utilizas en oración y tú estás adorando, tú eres instrumento de Dios en ese momento. Y recuerdo que una persona que no podía tener hijos en un momento dado pasó a oración, y oramos y eventualmente, ¿verdad?, el Espíritu Santo y Dios sobre todas las cosas y la gloria para Él, pero eventualmente pudo tener sus 2 hijos. Y como eso, muchos otros momentos de oración que han sido hermosos y que hemos podido también llevar la palabra y aportar a otras comunidades
para que también tengan su ministerio. Y esto únicamente podemos mencionar a lo mejor San Juan de Dios, podemos mencionar en San José, en el Pilar, perdón, en otras parroquias, pero también tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de cruzar fronteras. Donde Dios nos mande, pues es como que aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Mira, yo estaba, antes de que siga José, viendo aquí los frutos del Espíritu y puedo compartirles que yo creo que lo hemos conseguido todos. Y tenemos hasta jóvenes que predican la palabra de Dios con pasión y también trabajan fuertemente llevando un mensaje de lo que es ser un joven casto. Así que tenemos jóvenes que han dado promesa de castidad, que es bien fuerte en estos tiempos, pero nos gozamos en todo eso. Yo creo que cada uno de esos frutos los hemos vivido. ¿Verdad, José? Sí, mira, mucho, como decía Bea, muchos frutos espirituales, muchas cosas lindas han pasado en este ministerio en todo este tiempo. Nosotros, ¿verdad? Como ministerio, y la palabra ministerio, somos servidores, somos laicos para la obra del Señor. O sea, tenemos unos dones que fueron dados por el Señor y esos dones hay que ponerlos a producir. Y parte de lo que se hace en el ministerio de danza es eso, es yo poner ese don que yo tengo de alabanza, de oratoria, de evangelizar al servicio de la iglesia. Y eso pues lo hemos visto a lo largo de este tiempo en el ministerio, como muchos jóvenes que a lo mejor decían, mira, yo no puedo hablar, no sé danzar, o no me atrevo a danzar, como el Espíritu Santo, como ¿verdad? El danzar en el Espíritu y danzarle al Señor me hace no vencer todos esos miedos y atreverme. ¿Sabes? Eso es algo bonito cuando uno lleva esa palabra, esa danza a Barahona, a distintos pueblos de la isla aquí en Puerto Rico que han ido los muchachos. Como la recepción del católico en términos del arzobispo, lo que expresa, pues cómo eso se puede integrar en la iglesia y cómo me puede ayudar a mí en mi vida espiritual. Esa parte de la oración es bien importante. Yo tengo que mantenerme en esa comunicación con el Padre y lo hago también a través de mi cuerpo, porque me ofrendo, ¿sabes? En sacrificio vivo yo me ofrendo mi cuerpo para que el que me vea se vea a Cristo. Y eso es hermoso, ¿sabes? De verdad que lo que yo he visto como familia en la iglesia ha sido precioso, de verdad que sí. Nosotros tenemos un grupo de varones y tenemos muchos varones, y José los ha ido acompañando en muchos semestres, ¿no? En esa oración, trabajando con ellos en lo que realmente es ser un varón de Dios, en lo que realmente convertirse en esa cabeza de hogar, en ese futuro padre de familia, en ese esposo, en ese hermano, en ese varón que Dios quiere. Así que ha sido pieza clave para este ministerio. Algo bien lindo también, nosotros tenemos un lema que dice, amamos la danza, pero más amamos a Jesús. Y Padre Ronnie siempre nos ha enseñado eso. Puedo quitarla, pero aquí el centro es Él. Y que eso no sea simplemente su punto, ¿no? Su target, simplemente danzar. Y lo vivimos gracias al COVID. Pudimos decir, lo logramos. Así que estos 10 años nos han resultado donde jamás paramos de que aunque no estuviéramos danzando, seguir nuestro grupo, seguirnos acompañando, vivir un jueves acompañando esa Semana Santa, ese jueves de oración, esa vigilia la hicimos como ministerio. Hemos hecho tantas cosas juntos que nos ha mantenido para poder poquito a poco tratar de realmente llegar a danzar como nos gusta, ¿no? En la iglesia. Y otro detallito, a veces nos ven con las cámaras y esas cositas, ¿no? Pero ustedes saber que llevamos desde, vamos a poner el 1 de enero y llegar a ese final del semestre con tantos sacrificios. Pues Osana tiene un lema que desde siempre que dice amamos la danza, pero más amamos a Jesús. Y eso tratamos de siempre como que meternos bien adentro porque, como dice Padre Randy, yo puedo quitar la danza. A lo mejor la iglesia no necesita muchas cosas. Lo que necesita lo tiene, y lo tiene a Él, ¿no? Ese sacramento, esa Eucaristía. Así que, y si lo tengo a Él en vivo y a todo color, ¿qué más yo necesito, no? Y eso lo hemos vivido
después de esta pandemia. Yo creo que gracias al COVID, y a veces yo hablo con Bea y le digo, yo creo que lo hemos logrado, de poder dentro de esta situación, esta nueva realidad, de podernos seguir manteniendo conectados. O sea, esto no nos ha parado como ministerio a poder en esa Semana Santa que celebrábamos esos 10 años de aniversario y teníamos tanta ilusión, irnos al terreno y ya teníamos tantas cosas y de momento todo paró. Pero dijimos, bueno, si Dios lo permitió, aquí hay un propósito, pero nosotros no podemos pararnos y dejarnos, ¿no? También ponernos tristes y debatir y nada, bajar la cabeza ante esto, al contrario. Así que decidimos como ministerio seguirnos reuniendo. Esa Semana Santa la vivimos, yo creo que más intensa que muchas. Hicimos nuestra vigilia pascual unidos. Nada, la disfrutamos muchísimo. Y yo creo que es por eso, por ese trabajo que cada uno ha aportado día a día, acompañado de todos ustedes, porque realmente sin el acompañamiento del sacerdote, sin el acompañamiento de los diáconos, sin el apoyo, sin buscar esas capacitaciones y todas esas cosas, yo creo que ningún ministerio en la iglesia sobrevive. Así que esto no es de uno, es de todos. Y nos necesitamos a todos. Así que nos mandaron a caminar de 2 en 2, no solitarios, y yo creo que es parte de. Pero es un gozo, la verdad que sí. Sí, quisiera... Oye, Héctor, yo tuve una experiencia hace un tiempito atrás. Fui a buscar comuniones a la capilla. Cuando entro a la capilla están los de Osana, como en una clase. Y entonces, cuando tan pronto me vieron, me saludaron, tan pronto vi que me dirigía al sagrario, todos se callaron. Fui y saqué la comunión y cuando viro de espalda están todos encaídos, esperando que yo saque al Señor. A mí me dio mucha alegría porque yo no los mandé a que se hincaran, yo no los mandé, creo que Beatriz estaba con ellos dándole clase, pero ellos automáticamente todos se hincaron y hasta ahí yo me fui, hicieron silencio y después siguieron con su clase. O sea que eso me demostró allí en ese momento que no solamente danza, que además de la danza, yo tengo un compromiso real. Ellos saben que son la imagen de la parroquia, son la imagen de la iglesia católica, que dicen, pero ese danzor, ¿qué más hace? Después que sale aquí, se comporta como se comporta en la danza. Y allí yo vi esa experiencia me hizo creer en verdad que sí, que son muchachos que tienen un compromiso real con nuestra iglesia a través de la danza. Ahorita, Bea hacía referencia a varios puntos y quisiera entrelazarlos un poco. Lo primero, ella hablaba de que la danza no es una mera emoción. Entonces, las emociones, especialmente cuando uno vive una experiencia con Dios, no pueden solamente estar atadas a un momento en particular de nuestra vida. María, ese momento yo me sentí tan bien. Claro, la vida de la fe es otra cosa, ¿verdad? Las emociones se pueden ir. Las emociones a lo mejor hoy me gusta una cosa y mañana pues no me gusta. Sin embargo, ese vivir en esa realidad de Dios pues va más allá de esa emoción, va más allá de un momento en particular, sino que trasciende a través de toda la vida. Por eso es que en estos días he estado leyendo un libro que estoy leyendo de un teólogo y decía que tenemos que tratar de aspirar a ser transformados por Dios, de la misma manera en que estaba allí Pedro, Juan, Santiago con Jesús cuando él tuvo la transfiguración y que pudieron ver esa manifestación gloriosa de Dios, ¿verdad? Pues que nosotros también aspiremos a poder alcanzar esa transformación en nuestras vidas. Y claro, y eso se da a través de varias cosas, pero dos puntos. Uno es reconocer siempre que donde hay dos o más siempre está Cristo. Y Cristo nos va ayudando a que podamos nosotros de alguna manera o forma ser fortaleza para otros, especialmente las familias, ¿no? ¿Verdad? Ser, ¿verdad? Soporte para que otros puedan crecer y vivir en esa vida de la fe, que cuando esa fe, pues, a lo mejor en momentos difíciles pues caigan, pues uno poder ser esa mano que pueda levantarlo, ¿no? Que por tanto es bien importante. Y ahora mismo con esto de lo del COVID, como decía Mary, pues es esa transformación, es reconocer que no solamente es una mera emoción, sino que va más allá, va a la misma. San Felipe Neri decía que él quería amar como Dios amaba. Y dice la tradición de la iglesia
que cuando murió el santo, encontraron que su corazón había roto una costilla. En ese sentido de que pidió tanto amar como Dios amaba, que entonces su corazón se amplió. Entonces, pues claro, nosotros tenemos que llegar a esa realidad de fe, no solamente este ministerio, sino todos como creyentes, ¿verdad? Entonces, pues un tanto retomar nuevamente esa frase que a veces se usa mucho y mencionamos mucho a María, pero yo creo que ese hágase en mí que utiliza María, yo creo que se ve de una manera significativa en este ministerio, ¿verdad? Y no lo digo por tratar de alabarlos, ¿verdad? O tratar de ponerlos por encima de cualquier otro ministerio. Porque si saben, ¿verdad? Muchos de ustedes saben que yo soy bien litúrgico y pues a mí me gustan las cosas como dice el misal romano. Pero sin embargo, eso no me puede nublar el hecho y no puedo llegar a la mezquindad de entender y comprender que cuando un individuo decide dejar que Dios haga en uno, hay una transformación, sea de la manera en que sea, pero va moviéndose una transformación. Y por eso es que quizá aquellos que nos escuchan y aquellos que a lo mejor no tienen una idea de la danza, de qué estamos hablando, porque San Felipe sabe, quizás otras parroquias, pero no necesariamente todos los que nos están viendo pues van a saber lo que es la danza. Pues yo creo que es un hágase en mí, Señor, demuestran, ¿sabes? Mira lo que soy, mira cómo estoy, aún con, ¿verdad? Mis cosas buenas y malas, aún con quizás mi vaso medio lleno o medio vacío, pero aquí estoy. Y estoy aquí no porque me crea ser mejor que nadie, sino por el contrario, porque reconozco mi necesidad de ti. Reconozco realmente que si no te tengo, pues vivo en un vacío. Y yo creo que en parte el ministerio, especialmente con los jóvenes y con los muchachos, les logra encontrar esa afinidad que quizás otros ministerios no lo podamos tener. Y yo a lo mejor me puedo parar en una, ¿verdad? Como yo dije ahorita, ponerme a hablar en la luz y a lo mejor se va a ir muy bonito, ¿verdad? No por mí, sino por el Espíritu Santo. Pero a lo mejor no llego, a lo mejor no ¿verdad? No llega. Pero sí, quizás la danza como un elemento, ¿verdad? De adoración, pues provoca llenar esa otra necesidad. Y todos necesitamos, a veces pensamos que somos los adultos solamente, pero ahora mismo este ministerio muestra de alguna manera o forma, y a lo mejor me pueden corregir, de que como son así multigeneracional, desde los más niños hasta los más adultos, todos necesitan llenarse de esa gracia de Dios. De lo contrario, pues sería más lo que decía ahorita, ¿verdad? Más un espectáculo. Y hay que romper un poco con esa visión también que a veces, y yo digo mi carácter personal, ¿verdad? Porque yo, el que me conoce, pues sabe mi pensar, yo no, ¿verdad? Soy bien honesto con mis cosas, pero a pesar de que a lo mejor yo no entienda del todo lo que es la danza litúrgica, sí puedo entender la manifestación del Señor. Eso sí yo lo puedo entender. Héctor, te iba a mencionar por esa área o por esa línea que ibas. El Ministerio de Danza forma parte de la Pastoral de las Artes y de lo que son las artes. Así que hay una línea bien finita donde hay que trabajar, y lo vemos en los ministerios de alabanza, en los coros, en muchos otros, donde hay una línea finita de yo poder siempre tener esos pies bien puestos en la tierra y saber para quién yo sirvo y a quién yo adoro, porque si no se vuelve eso, se vuelve un espectáculo. Y yo creo que la iglesia es parte de la historia de la danza, es hermosa, tanto en Oriente como en Occidente. Y vemos nuestra iglesia, y Dios ha permitido esa transformación de lo que es litúrgico, ¿no? Yo soy bien estricta también, pero dentro de hemos tenido que ir trabajando y con estas generaciones, y ver también cómo la iglesia antes la misa era en latín, cómo entonces se permite poderla llevar a los idiomas en todo el mundo para que la gente entienda, porque la misión es que todo el mundo sea tocado y todo el mundo crea. Y quizás en nuestra cultura vemos tantas cosas y vemos quizás ministerios de alabanza que pues, no cantan gregoriano o no cantan este otro tipo de canciones más litúrgicas y ponen ese toquecito nuestro, ¿no? Para que la gente pueda de una u otra manera ser tocada y a lo mejor por una alabanza, por una canción, por un gesto. Por eso tú dijiste, no simplemente danzando, lo dijo Manolino, cuando yo salgo y me
quito mi vestimenta, yo impacto. Seguro. Porque a través de todo alguien va a ser impactado para llegar a Dios, ¿no? Y ahí es que nosotros tenemos la responsabilidad. Nosotros somos un ministerio litúrgico, mas sin embargo no podemos romper ese esquema o lo que manda la liturgia. Por eso siempre el Padre nos permite, después de esa comunión, en momentos especiales, pues poder hacer una danza quizás de agradecimiento, una ofrenda, momentos especiales litúrgicos como lo vemos Semana Santa, quizás Navidad, pero no siempre para eso mismo, porque eso hay que respetarlo. Y quizás cuando vamos afuera, pues son mensajes de llevar mensajes de fe, como retiros y cosas donde podamos también impactar llevando el evangelio. No, y tenemos que tener claro que se permite, el sacerdote lo permite, ¿verdad? En este caso Padre Rodney, pero los sacerdotes que tienen el ministerio de danza lo permiten porque hay un permiso del obispo, o sea, no es por el capricho mismo, o sea, el mismo obispo que es el padre que tiene que velar por las ovejas en la diócesis, pues es el que lo permite. Así que pues, vemos que va todo dentro de lo que es lo que la iglesia como madre y maestra pues nos va enseñando y nos va ayudando a entender la dimensión de lo que es la alabanza y la adoración, ¿verdad? Porque pasaba también, y en esto a lo mejor me desvié un chin, pero pasaba también con la renovación carismática, cuando empezó también, ¿verdad? Habían unos que les gustaba, otros que no les gustaba, otros que sentían algo, otros que no sentían nada. Pero la realidad es que nosotros no tenemos, no somos quienes, nos dice Santiago en su carta, si no me equivoco, en su capítulo 2, nos dice que nosotros tenemos que entender que el único que tiene la capacidad de juzgar es Dios. Dios es el único que juzga. Y entonces, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Que sería la parte que nos quiere enseñar Santiago. ¿Quién soy yo para juzgar la manifestación de Dios? Y claro, de eso es que se trata, aprender y entender que hay ministerios que tienen una espiritualidad particular, y esto no es como los retiros, cada retiro tiene una particularidad distinta, una espiritualidad distinta o un enfoque distinto, ¿verdad? Pero a fin y a la postre lo que se busca es que podamos nosotros encaminar esas almas a que sean salvadas, que nosotros podamos, si el Señor así nos lo permite, con toda nuestra pequeñez, ser instrumento para que otros pues puedan alcanzar también su salvación. Pues, amén, eso es lo que buscamos, y eso es lo que se busca también con este ministerio, buscar no solamente estos jovencitos para que sus almas, ¿verdad?, continúen viviendo esa experiencia con Dios, y que aunque el mundo les vaya mostrándoles otras realidades de lo que supuestamente es la libertad, o de lo que supuestamente es la felicidad, pues que ellos realmente en su interior puedan tener esa vivencia de quién realmente es la verdad, de quién realmente es quien me ama, de quién realmente está dispuesto a dar la vida por mí todo el tiempo. Y yo creo que es la parte que quizá es la más que a mí quiero utilizar una palabra adecuada, me emociona, en el sentido no emocional, como decíamos ahorita, sino en un elemento de ver cómo Dios obra, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante también, ver cómo Dios obra en los ministerios. Ahorita hablábamos de algo bien importante que el diácono hablaba, entonces hablaba de lo que es el celo por Dios. Y yo creo que una de las cosas que este ministerio es su fortaleza, una de sus grandes fortalezas, es ese celo por Dios, ese celo porque todos los jóvenes reconozcan en esa Eucaristía quién está. Y yo creo que podría ser este ministerio quizás ese punta de lanza para que los más adultos también volvamos a caer en esa dinámica de saber quién es Dios, quién está en la Eucaristía, ¿verdad? Ese celo, porque a veces con esto de la pandemia, no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando no teníamos la oportunidad de poder estar en los templos, ¿verdad? Recibir la Eucaristía, ¿verdad? ¿Cuánta necesidad teníamos de Jesús? ¿Cuánto necesitábamos de Él? Y entonces pues vemos que los más jovencitos también tenían una gran necesidad de Él. No éramos los adultos, ¿verdad? Los old-timers, como a veces le dicen a uno, sino más bien todas las familias, esas familias de ese ministerio y de otros ministerios también, pues tenían un gran deseo
de poder estar nuevamente con Jesús. Y lo vimos allí cuando lo vemos en el terreno, ¿verdad? Todas esas familias que van juntas, que van con sus hijos. Yo creo que Matthew fue uno de los más que sufrió, ¿verdad, Beatriz? Porque él espera con ansia estar allí en la carpa. Mira, el año pasado José estaba trabajando en Estados Unidos. Yo le dije, vámonos esa semana a ver a papá. Y ellos me decían, en Semana Santa no se viaja. Semana Santa es para estar en el terreno, con la parroquia, con la comunidad. Y yo decía, pero es que tenemos que ir a ver a papá. Así que tuvimos que hacer un cambio de unos días a ver a papá y unos días a estar acá en el terreno. Cuando llega la pandemia, la realidad es que él decía, pero no la pueden cambiar para verano. O sea, como, yo, no, Mateo, eso no se puede. Pero era la necesidad de estar en comunidad, de estar en lo hermoso que se vive en San Felipe, de esa comunidad que se integra, ¿verdad? Y va creciendo, porque nosotros que somos adolescentes, José yo creo que nació allí en San Felipe, pero ver qué es el sentido de comunidad, cómo los chiquitos aprenden de los jóvenes de los adultos de los viejos, y hacemos ese eslabón de ir creciendo y acompañarnos en ese crecimiento espiritual. Y eso realmente yo creo que es una bendición poder decir que contamos con una familia, más allá de ir a visitar una parroquia, ¿verdad? No únicamente recibo el sacramento de esa Eucaristía, que es la Eucaristía presencial, pero es también yo sentir apoyo de la familia. Yo creo que ahí se resume mi parte, se resume con el tema con el lema que hemos estado utilizando, ¿verdad? Ay de mí si no predicar el evangelio. Y está ahí. Es como nosotros somos ejemplo vivo de eso que estamos experimentando con Dios. Y eso es algo que no se compra en la farmacia, ¿verdad? No lo podemos comprar en la farmacia, ni puedes, aunque leas 10 libros, no lo vas a lograr hacer, ¿verdad? Es una experiencia que es la que nos llama a la iglesia, a vivir esa experiencia con Jesús, a ser tocados por Él. Y yo creo que en cierta medida este ministerio pues, provoca eso. Les compartí ahorita que a veces vemos que al final cuando cerramos algún evento especial, una celebración especial, quizás está alguna mamá, alguno de nosotros con esa camarita, ¿no? Tratando de grabar. Nosotros sabemos que no es un espectáculo, pero nos queremos gozar ese momento final donde sabemos que hemos pasado todo un semestre caminando juntos, orando juntos, llorando juntos. A veces algo no nos sale, a veces en ese transcurso alguien se enferma, alguien se nos va. Hemos tenido partidas, ¿no? Que el Señor nos llama danzores o hermanos. Hemos pasado procesos donde al final uno dice, wow, lo logramos. Donde uno dice, y nosotros siempre decimos, así dice Bea, y decimos, en una de esas sillitas, saben que está el Señor y nos está mirando y esperando esta adoración, ¿no? Así que como Él, grabamos como que captamos, ¿no? Esos recuerdos tan lindos de poder decir, lo logramos, después de tanto sacrificio. Así que espero también que compartan eso con nosotros, que a lo mejor ven como cuando vemos los papás de los pequeños o los papás como que tan emocionados, no porque quiero grabar, pero es que también ellos han pasado el proceso y han caminado con nosotros sabiendo que no es fácil, pero nada, es la meta. Y algo que nosotros recalcamos es que los ensayos son hasta más importantes que el momento de la danza. Porque si yo vivo únicamente para llegar a un día y danzar, yo he perdido el tiempo. Ahora, si yo vivo semana, día tras día, queriendo adorar a Dios, yo he ganado el momento. Entonces, eso es la parte que casi siempre le tratamos de inculcar a nuestro ministerio. No importa lo que pase el día final, lo más importante es cómo nuestro corazón ha estado preparándose, ¿verdad? Para acercarnos a Dios. El momento del día de la danza no lo vivimos, pero el ensayo y la práctica diaria tiene que ser más importante porque es nuestra formación de adoración verdadera. Acuérdense que en las cosas de la vida de la fe existen varias instancias en donde podemos utilizar como referente
esa imagen del desierto, en donde estamos allí en una preparación. El desierto prácticamente es la preparación de Cristo, que se va, ¿verdad? Ese está en ese caminar hacia eso que va a ser su ministerio. Y nosotros también en la vida de la fe también vivimos esa experiencia, ¿verdad? Por eso es que al final, pues estos jóvenes y todos los que han tenido que pasar por ese desierto, de esas prácticas, de ese no me sale, de ese estoy aquí pero no puedo, ¿qué pasa? Que no, ¿verdad? Pues, poder experimentar el desierto sin resurrección, pues pierde su sabor, ¿verdad? Por eso es que decía Pablo que si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería mi fe. Por eso es que el desierto es importante en todo en la vida de la fe, en toda la vida de la fe. Y qué bueno que estos jóvenes pues van viviendo esa experiencia también del desierto, aunque sea de manera, claro, no lo estamos viviendo, no lo estamos diciendo de una manera con pruebas ni nada, pero también el que uno logre, ¿verdad? Esa armonía que se hablaba ahorita, o estar en sintonía con el otro, ¿verdad? Porque el no tropezar con el otro en una danza también es parte fundamental de esa armonía, a fin de cuentas, ¿no? Aunque pase, ¿verdad? Sabemos que en ocasiones puede suceder, pero vemos, ¿verdad? Como esa forma de sincronizar el alma, el corazón y la mente, pues es parte fundamental también de ese desierto. Entonces, qué bueno que todos cuando hacen esa preparación, pues logran también de una manera o forma, pues insertarse en ese desierto con Jesús. Eso es bien importante, ¿verdad? Sin olvidarnos de lo que es esencial, que es la resurrección, que es lo que vivimos constantemente, que es lo que vivimos cuando no estamos con las vestimentas, en el caso de ustedes de danzores, en que los hermanos cursillistas dicen que es el cuarto día y yo siempre digo que es el primer día, ¿verdad? En mi caso, porque hoy es mi hoy, yo no sé mañana, yo sé de hoy, pues es mi día hoy con Dios, cómo yo lo vivo y cómo yo lo transmito hacia otros, ¿verdad? No sin restarle a lo que los hermanos cursillistas entienden por el cuarto día, pero pues, yo creo que es importante también que centremos nuestra mirada en hoy, y a veces nos preocupamos tanto por mañana y mañana pues no lo sé, dice las escrituras, por cierto, que no me debo preocupar por mañana porque ya Dios ha preparado el día para mí. Así que es parte de toda esta dinámica. Reverendo Diácono. Bueno, le damos las gracias a nuestros invitados para cerrar esta serie de programas, el rol del laico en la iglesia. Y qué bonito ahora conocer más de fondo, porque personalmente no sabía tantos detalles de lo que era Osana en sí, cómo se preparaban. Solamente conté aquella experiencia y fue espectacular para mí saber cómo esos niños pequeños tenían esa reverencia para la Eucaristía. Y así nuestros amigos que comparten nuestro programa sepan lo que es la danza litúrgica, que cómo llega a nuestra iglesia y cómo estos jóvenes, estos adultos, además de danzar, siguen llevando ese rol de laico comprometido en nuestra iglesia católica. Así que me gustaría que José hiciera una oración final antes de echar la bendición y darle gracias a todos por acompañarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios porque es bueno y porque es eterna su misericordia. Amado Padre Santo, agradecemos esta oportunidad que nos da de llevar tu palabra, de poder catequizar, evangelizar, de poder, ¿verdad?, enseñar y estar consciente de los dones que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Te pedimos por todas las familias de Puerto Rico y el mundo entero y que nos ayude sobre todo a caminar en la fidelidad, a poder esperar y a poder confiar siempre en ti, Señor. Te presentamos nuestro corazón y las inquietudes que tengamos en cada uno de nuestros corazones, Señor, para que cada día tú vayas transformando nuestra vida, porque transformando nuestra vida cambiamos nuestra manera de pensar, y el cambiar nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir para hacer siempre tu voluntad, lo que es perfecto y lo que te agrada, Señor. Así que a ti también, Virgen María, Madre nuestra, te damos gracias porque nos cuidas y nos proteges, y te pedimos que nos ayudes a caminar en este camino, que nos ayudes a librarnos cada día del pecado y
de lo que el demonio quiere poner en nuestra vida. Y estamos agradecidos y vamos a hacer esta oración. Dios te salve, María. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición del Padre y del Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, se acompañe para siempre. Amén. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias a todos. Gracias. 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 Vemos.